Yo creo que hay un tema, y aquí voy a cambiar de tono, de tema, de tópico, pero la preocupación es brutal. El bullying, ese es el gran tema. Para los padres es un terror que nuestros hijos sufran de bullying. Cómo identificar las señales, tener la confianza con ellos para que nos transmitan que están viviendo una experiencia como esta. Y para los jóvenes, niñas, niños, adolescentes, enfrentar una situación como ella. Hace muy poco, a través de un video, una chica de 13 años daba cuenta que sufría bullying hace ya varios años, que la aislaban, que la dejaban sola, que la maltrataban, tenía terror de volver a clases. Eso incluso se había manifestado ya a nivel físico a través de una enfermedad. El bullying es algo que lamentablemente está presente en gran parte de los colegios de nuestro país. Si bien tienen una obligación de tener un parámetro de reacción, no siempre este se aplica. A veces se minimiza, se sobreentiende que no, son jóvenes, son niños, así es la educación. A mí me pasó y nunca tuve drama. O sea, hay una serie de cuestionamientos que quedan ahí en el aire. Tenemos acá especialistas porque queremos hablar de esto, de entender el fenómeno del bullying y darle herramientas a usted como mamá, como papá también, para abordar desde la evidencia científica que existe hoy día para enfrentar esta situación. Vamos a ver la siguiente nota y al regreso conversamos con nuestros especialistas acá en Buenos Días a Todos. Las amenazas, insultos o incluso el maltrato físico repercuten de manera trascendental en la formación escolar. El bullying durante los últimos años lamentablemente se ha convertido en la pesadilla con la que deben lidiar miles de alumnos. Me hacen bullying. La verdad la he pasado muy mal, ahora estoy muy asustada porque van a empezar las clases. Este video, compartido por una niña de tan solo 13 años, se ha viralizado en redes sociales. Cursa octavo básico y en medio de la desesperación y el temor que le causa el retorno a clases, decidió pedir ayuda. Paso los recreos sola, almuerzo sola. Quiero que este año cambie eso. Que no me digan más que tengo un piojo, la viruela del mono. ¿En qué me ayudan? ¿Qué me pueden aconsejar? ¿Por qué una niña debe soportar este tipo de hostigamientos? Es lo que probablemente todos se preguntaron al escucharla. Su testimonio conmovió en redes sociales y varias personas no dudaron en dejar un mensaje de apoyo. Entonces eso a ella como que le da fuerza para seguir adelante. Estamos solicitando que las personas que originan constantemente el bullying puedan cancelar la matrícula. Y nos confirmaron recién que no lo van a hacer porque no lo tienen, digamos, considerado. Un llamado desesperado que representa la triste realidad que se vive al interior de los colegios en nuestro país. Y es que este no es un caso aislado. Solo durante el 2023, la Superintendencia de Educación registró más de 17.000 denuncias. De esas, más de un 70% son por convivencia escolar. Denuncias que aumentan año a año de forma sostenida, pre- y pospandemia. Bueno, ella es como un ejemplo, ¿cierto?, de todo lo que los niños que lo pueden estar pasando mal. Reprobable en todo ámbito. Ahí tenemos que estar nosotros como papás inculcando buenos valores. No es bueno, pero ocurre en todos los lugares, en todos los colegios. Considerando que muchas veces el colegio se convierte en el lugar donde los jóvenes y niños pasan la mayor parte del día, los padres y apoderados deben estar atentos a algunas señales y saber actuar a tiempo. Muchas veces cometemos el error de cuestionarles por qué no se defendieron. Como padres debiésemos empatizar y decirle, entiendo que debe ser muy difícil, ¿cómo puedo hacer para ayudarte? Desde la Superintendencia de Educación ya ingresaron una denuncia de oficio contra el Colegio de la Joven y se reunieron con los directivos del establecimiento para recolectar más antecedentes. Es fundamental que las comunidades educativas conozcan el reglamento interno, el manual de convivencia y los protocolos de actuación ante situaciones que pueden ocurrir en los establecimientos y que deben ser abordadas con el apoyo de todas y todos los integrantes de esa comunidad. Informamos que hemos tomado contacto con las autoridades educacionales de la región a través de la Superintendencia de Educación y haremos entrega de todos los antecedentes que se nos soliciten. Lo cierto es que este registro visibiliza una problemática que es sumamente importante de erradicar. Llegar a tiempo podría incluso evitar un desenlace mortal. Es hora de combatir con más fuerza el acoso escolar.
Llegar a tiempo es una de las palabras clave cuando uno escucha casos de bullying que lamentablemente son mucho más comunes de lo que uno cree. Queremos profundizar en este tema porque quizás usted o tu hija o tu hijo están viviendo una situación similar a la de esta joven de 13 años que menos mal hizo esta denuncia por TikTok, pero todavía queda aquí mucho por avanzar. Queremos saludar, por supuesto, a Javiera de la Plaza, psicóloga clínica. Javiera, un gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias. Y también, por supuesto, a Florencia Álamos, neurocientífica y directora ejecutiva de la Fundación Kiri. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Quiero partir contigo, Javiera, porque de las cosas que más llaman la atención aquí, bueno, es la joven hace esta denuncia por TikTok. Sí. Menos mal. Ella tiene la valentía porque muchas veces y parte de las cosas que suceden es que las jóvenes o los jóvenes no se atreven a hablar. Aquí ella lo denuncia por TikTok. Pero otra de las cosas también que muchos dicen, bueno, lleva 3 años así y sigue en el colegio, se tiene que quedar en ese colegio, ¿por qué no se cancela la matrícula a los alumnos que le hacen bullying? Quiero saber tu opinión respecto a eso y cuál es el daño permanente que se hace compartiendo con esos mismos jóvenes que le hacen bullying. Ya, cortita la pregunta. Ya. Oye. A ver, yo creo que lo primero es felicitar a esta niñita por haber hecho esto público, porque una de las cosas que precisamente se llevan muy escondidas, con vergüenza, es el bullying, y se trata de tapar de todas maneras, porque la verdad es que, o sea, decirlo ya es, en la familia ya es terrible. Entonces, y eso es porque la persona, la niña, el niño que sufre bullying, ya está sufriendo un proceso de autoestima que va bajando, de inseguridad. Entonces, la verdad es que abrir esto es como también mostrar como, o sea, como yo me creo lo que me están diciendo, yo de alguna manera... ¿Con qué, en el fondo, poder voy a poder decir eso? Entonces, esto yo creo que es como los modelos de Bandura, un psicólogo norteamericano que dice que uno aprende a través del modelaje. Creo que es un modelo a seguir. O sea, un modelo a seguir. Felicito a esta chiquita y su valentía. Después, con respecto a los colegios, creo que siempre las generalizaciones son malas. Siempre quedan extremas. Entonces, creo que ahí hay que ir caso a caso. Puede ir desde que se quiere trabajar como internamente para no producir como tanto ruido. Otras veces hay un poco de... Es mi percepción, por mi casuística, un poco de temor a que si se sabe que en ese colegio se hizo bullying o se está haciendo bullying, quizá muchos padres hagan olitas o muchas personas se metan en esto. Y como esto es algo tan complejo en realidad, yo creo que a veces también se deja un poco para un trabajo más interno. Y la verdad es que cuando detectar el bullying no es fácil. Existen diferentes tipos de bullying. Existe el bullying físico, que va pasando y le pego ¿te fijas? El tropezón, le pego una pasada de codo, etcétera, ya. Existe el verbal, bien cortito, pero para que le digo una pesadez. Oye, tú... Lo que decía esta chiquita, por ejemplo. Claro. El psicológico, que te hace sentir mal cognitivamente, ¿cierto? Y existe el social, que se está dando mucho en este tiempo. El social es cuando te aíslan, Claro. O sea, estamos todos aquí comiendo, cabría además otra persona o almorzando, qué sé yo, y llega una niñita y uno le dice, no, sabes que aquí no cabes, no cabe. No se le invita a las fiestas, no se le... Pero grupo sí, de WhatsApp aparte, qué sé yo. Sí, aquí hablamos de que vamos a ir a una reunión, qué sé yo, y lo vamos a pasar regio, y está esa personita que no... es invitada. Javiera, permíteme un segundo, porque quiero aprovechar de decirle a la gente que nos está viendo que también a través de nuestro WhatsApp, que está apareciendo en pantalla, puedes plantear tus preguntas, aprovechando que tenemos a 2 especialistas. Y aquí le quiero preguntar a Florencia, porque yo sé que hay algunos papás que dicen, bueno, yo cuando estaba en el colegio, a mí me pasó y no tengo ni un trauma. Lo más bien que lo sorteé y nos agarramos a combo y lo solucionábamos. Así se hacía en mi época. Como minimizando lo que esto puede llegar a significar en el desarrollo de una persona. Me gustaría preguntarte, primero, ¿cómo puede afectar en el desarrollo de una niña, de un niño, el ser víctima de bullying? Y segundo, también de aquel que hace bullying. ¿Cómo entender también los procesos que está viviendo ese joven, esa niña?
Voy a partir quizás por decirle a ese papá que es un poco incrédulo, porque es una situación que nos encontramos muy a menudo, de que dicen, pero en mi época no se hablaba de esto y sobrevivimos y estamos bastante bien. Que no significa que no haya habido. Que no significa que no haya habido. No existían las palabras, no se nombraba de esa manera, pero quizás decirle a ese papá y a esa mamá que miren la sociedad que los rodea. Y es una sociedad donde nos cuesta convivir, donde nos cuesta el diálogo, donde nos cuesta encontrarnos. Y que se pregunte si eso puede tener algo que ver con que nunca conversamos de estos temas, con que no los nombramos como había que nombrarlos. Y que se pregunte si es la sociedad que le quiere regalar a sus hijos. Yo creo que esa es la primera reflexión que hay que hacer. Y luego, contar un poco como desde la evidencia, yo voy a hablar desde mi perspectiva, que es desde la neurociencia, cómo estas cosas pueden ir generando cambios que son trascendentales. Cuando nosotros nacemos, tenemos nuestro cerebro, ¿cierto? Y tenemos genes que nos hacen ser de forma distinta. Quizás acá hay personas que son más tímidas, personas que tienen más personalidad, personas que son más sensibles. Tenemos como los planos de esta casa. Pero luego son las experiencias las que van construyendo la estructura de esta casa. Y las experiencias son tremendamente relevantes, porque son los cimientos, las experiencias que tenemos en etapas tempranas, lo que después nos va a permitir desenvolvernos en el mundo que vivimos. Y si esas experiencias son adversas, si esas experiencias son, como decía la Javiera, de violencia, de bullying social, de bullying de distintas formas, físico, etc., los cimientos de esa casa empiezan a quedar débiles, empiezan a quedar frágiles. Y eso se va viendo a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué la niñez? ¿Por qué ese momento y no otro? Nuestro cerebro cambia toda la vida es plástico. Yo pensaba, cuando venía en la mañana, pensaba en la María Luisa, por ejemplo, que tuvo una experiencia en el Festival de Viña. Yo seguro que la María Luisa no terminó de aprender en el Festival de Viña. Y probablemente el cerebro de la María Luisa y muchas aptitudes de la María Luisa cambiaron, porque son experiencias muy significativas. Pero cuando pensamos en nuestros niños, esas experiencias son más determinantes. ¿Por qué? Porque en la niñez pasan dos cosas. En la etapa muy temprana, antes de los primeros 5 años de vida, el cerebro, si bien todos nacemos con un cerebro, ese cerebro va formando conexiones, miles de conexiones. Se empiezan a conectar unas neuronas con otras. Y esas conexiones responden a los estímulos que tenga, positivos o negativos. Y con esto termino. Luego viene otro periodo que es crítico, que es la adolescencia. Y esto se sabe hace poquito. Antes siempre se pensaba que era solo en los primeros años de vida. Pero hoy día, como la neurociencia ha hecho una revolución en las técnicas, hemos podido ver las imágenes de cómo va cambiando el cerebro. Y en la adolescencia cambia, pero es distinto. Cambia porque se empieza a podar. Ajá. Y aquí con esto, ahora sí cierro, lo que no se usa, se pierde. Ese es el lema de la adolescencia. Y ahí, perdón, y respecto a aquel que hace bullying, porque también yo creo que en este observatorio tenemos que fijarnos también en el niño que hace bullying. Ese hacer bullying debe ser la manifestación de algo detrás. Totalmente cierto. Decíamos como de una forma muy bonita, acá hay un tema de un conflicto del amor, ¿cierto? Al final del día. Y probablemente hay que preguntarse en esa persona que está haciendo bullying, cuáles son las carencias que está teniendo que lo llevan a hacer una agresión de ese tipo. Y ahí, a mí de las cosas que me preocupa, y lo decía al inicio, estamos hablando que no solamente sufre bullying esta joven de 13 años, sino que lleva 3 años en esta situación. Eso a mí me parece gravísimo. ¿Qué se hace ahí? Estamos hablando que tiene una gastritis, que tiene problemas de salud ya producto de esto. Entonces quiero que desarrollemos también ese tema y cómo se ataca cuando es tan permanente. ¿Te puedo agregar una cosita? El rol de los papás o de las mamás. ¿Qué hacer? Porque yo soy a la antigua, digamos. Yo creo que hay ciertos problemas que hay que encararlos con la persona, con el papá directamente, o sea, de hacer un escándalo con la situación. Yo creo que no me quedaría quieto y tranquilo con respecto a esto. Soy de acción, pero otras personas no. ¿Y cómo desde los papás podemos hacer algo? Porque claro, acá son 3 años, como decía la Mari, es mucho tiempo. Mucho. Para ambas. Dale, Javi. Gracias. Yo creo que casi siempre partimos de una base que muchas veces puede estar idealizada, y es que los niños o niñas que sufren bullying están en hogares impecables. No, y hay muchos hogares que son disfuncionales, y hay muchos hogares que tienen también el estrés crónico, que tú sabes lo que con el cortisol, todos sabemos, se
Se dispara. queda pegado y quedas en el hacer y en el hacer ansioso y en el hacer que a veces no te da el tiempo para ver, no para mirar, para ver lo que le está pasando a tus hijos, porque además es un proceso muy, muy escondido. Entonces, creo que primero hay que detectarlo y hay muchas más seguramente, pero hay algunas variables que uno puede como ver en su hijo o hija, que ya conoce la línea media de su hija, conoce la parte, como tú decías, de genética, digamos, mi hijo, mi hija es más o menos comunicativo, pero de repente fíjate que empieza a hablar menos, está o más irritable y se pone bien pesadita, o más sensible, cambian sus hábitos alimenticios, generalmente comen menos, duermen de diferente manera o no duermen, o duermen mal. Empiezan a esta cosa como anedónica, las cosas que antes les gustaban empiezan a tener, ya no les interesan. Entonces hay una serie de cambios conductuales que uno dice, algo pasa. Y por ahí yo creo que es importante entrar. Si el papá o la mamá se sienten en condiciones de abrir esta temática y no, en el fondo, sin querer hacer que el niño y la niña se cierre, porque también una de las cosas que da mucha vergüenza es que a lo mejor mi papá, mi mamá va al colegio y deja el escándalo y con eso ya es peor, ¿me entiendes? Entonces hay que hacer. Y si no, pueden asesorarse para ver cómo hacer la entrada en este camino hacia que el niño y la niña cuente. Todo es bullying, para hacer bien la clarificación, porque hay procesos de sociabilización que a veces son complejos en la adolescencia, los niños que tienen que enfrentar ciertos conflictos, ocurren peleas, qué sé yo, pero ¿cuándo se pasa la frontera? ¿Cuándo estamos hablando de bullying? ¿Cuándo estamos hablando de algo que, ahí lo decía un poco Javiera con respecto a lo que van sintiendo los niños, que van somatizando? Bueno, hay un libro que se llama, se me olvidó el autor, pero bueno, él se va a acordar que lo escribió, lo felicito, que se llama Si todo es bullying, nada es bullying. O sea, en el fondo esto tiene que ser un acoso y un maltrato repetitivo hacia uno o más niños o niñas o adolescentes, porque ya después en la adultez, ¿saben cómo se llama cuando uno le hacen bullying en el trabajo? Abuso laboral. Moving. Bueno, es que estas palabras, no sé por qué las hablamos en inglés, pero ya, moving. Sergio Canals es el autor del libro. Sergio Canals, gracias, muchas gracias. Y es un capo. Sergio, sí. Es un capo. Así que... Perdón, es que no podemos mostrar el video, pero tenemos el texto de esa declaración que hace esta menor a través de esta cuenta en TikTok. Es la única manera que ella encontró de lanzar su reclamo, su alarido respecto a lo que estaba viendo. Quiero compartir con ustedes eso. Hola, me llamo, no podemos decir su nombre, soy alumna de tal colegio, pasé a octavo básico y me hacen bullying. La verdad le ha pasado mal, ahora estoy muy asustada porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola, hacen cumpleaños y no me invitan. O dicen que van a hacer tal fiesta y frente a mío y yo me siento mal. Que son... Uno escucha... Permíteme, que falta todavía. Son una paginita más, mira. A ver, veamos la siguiente página, por favor. Me dicen muchas cosas, los grupos no me integran y eso ha sido muy difícil para mí porque académicamente me ha afectado. Hago todo sola, los grupos no quieren estar conmigo, ha sido difícil. Y culmina diciendo, quiero que este año cambie eso, que no me digan más que tengo piojos. La viruela del mono que tengo, o no sé qué, me dicen muchas cosas. Quiero que este año cambie y que me ayuden. ¿Qué me pueden aconsejar? Es un grito desesperado de esta niña. Y muy lúcido. Se ve la maldad que a veces los niños dicen cosas, probablemente son muy hirientes. Y vienen muchas veces, pues, te dejo el tema a ti, viene muchas veces de que él o la niña que hace bullying, el bully, viene también de ser un niño que ha sufrido bullying. De haberlo vivido, claro. ¿Te que fijas? se desquita con él. Entonces como que esta cosa se va como reproduciendo y existe, y con esto existe como un tercer elemento que no es menor y que es fluctuante, entonces hace que la cosa se complique más, se confunda más para el niño o la niña con bullying, que son los que están viendo, son los testigos, ¿ya? Los pasivos. Los cómplices pasivos. Pero ¿saben qué? Aquí quiero referirme como mamá.
Eduardo lee esto y yo creo que nadie queda indiferente y a todos nos duele, como que parte el alma. A mí me impresiona la lucidez de esta niña de 13 años, lo tiene muy claro, pero yo insisto aquí y no sé si las estoy obligando a darme una respuesta que no la tienen, pero ¿cómo se hace? Estamos hablando de 3 años, ¿qué hay que hacer aquí? Porque hay personas que dicen, ¿cómo no la han sacado del colegio? Hay otras personas que dicen, no, al revés, hay que combatirlo adentro del colegio para seguridad de ella. ¿Qué hace un papá o una mamá frente a un llamado de angustia como este? Mari, mira, yo les voy a contar, obviamente es absoluta confidencialidad los nombres y cualquier cosa que pudiera identificar a esa persona, pero yo acabo de ver a una niñita que me la mandó la mamá, porque yo no veo niños, pero una niñita, en fin, 12, 13 años, y que vivió un año bullying social en su colegio. Y se le empezó a ayudar, qué sé yo, hasta que finalmente, así a días, ahora, este año, ahora al comienzo de este año, dijo, me quiero cambiar de colegio. Porque antes ella no había querido, porque pensaba que las cosas se podían solucionar, ver las cosas por otro lado, una niñita brillante, encantadora, quizás demasiado encantadora y talentosa, entonces también se despierta envidia, también pues. Entonces, y dijo, me quiero cambiar de colegio. La mamá, como es una madre maravillosa con un halo, empezó a encontrarle, a buscarle colegios, hasta que a ella le gustara lo que iba a ver y hasta que también se aceptara, porque también hay toda una cosa de matrículas y qué sé yo, de cupos, y se cambió de colegio. Y ella ya venía preparada para enfrentar el bullying, pero dijo, ya no quiero enfrentar más bullying. O sea, no tengo ganas. Pero entonces la decisión pasa por la alumna, o sea, cuando ella... O sea, porque yo encuentro que las cosas más difíciles. Claro, todo el mundo tiene la posibilidad de hacer ese cambio. Yo creo que también hay que tomar esto como con prudencia y mesura, porque cada caso es distinto. La Javiera recién contaba un caso en que efectivamente la cambiaron de colegio, que fue un proceso, que fue una decisión súper conversada. Yo creo que hay que ir rescatando elementos, que es importante conversar, que es importante poner a los niños en el centro, pero también justo conversaba yo con la María Luisa el caso, yo tengo un caso muy cercano de una amiga que vivió un caso muy polémico, muy duro de bullying, y en ese caso particular no la cambiaron de colegio. Y uno dice como que fuerte, porque uno como papá siempre tiene como esa necesidad de la acción y de tratar de cambiar todo de una forma drástica. Probablemente, también decíamos, ella tiene unas herramientas que son extraordinarias. Es una persona tremendamente resiliente, es una persona muy líder, y de cierta forma esta situación que ella vivió, los papás optan por no sacarla, esta situación se logra revertir, aparecen pares que ayudan a revertir la situación dentro del propio contexto escolar, y al final esta experiencia vital de vida es una de las experiencias que más agradece, porque ella fue capaz de resolverlo en ese entorno. Son dos casos completamente distintos de cómo se resolvió un conflicto que tiene algunos elementos similares. ¿Se supera el bullying alguna vez o no? ¿O te queda esa mancha de por vida? Qué buena pregunta. Yo creo que... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque nos están llegando mensajes. Cuando uno habla de estos temas en televisión, es súper relevante abrir el espacio para que la gente se desahogue. Porque ni siquiera es que compartan su forma de cómo enfrentar esto, su experiencia personal, sino que es un desahogo. Y nos han llegado varios mensajes y uno, por ejemplo, dice, yo sufrí mucho bullying, ahora tengo 33 años, pero aún me afecta. Lo recuerdo con mucha pena, le hacían bullying por ser colorina, odiaba que llegara la hora del recreo, odiaba ir al colegio, por años lo pasé pésimo, incluso llegaron a pegarme. Y así son otros... Pero mira, 33 años. Si uno sale al colegio a los 18, estamos hablando de varios años que han pasado y la huella sigue ahí. Seguramente hay yo creo que la huella nunca se va. Se van reviviendo. ¿Se va o no se va? Es que yo creo que son esas espinas y esos dolores que todos tenemos, de cosas que vivimos muy duras en la infancia, que de acuerdo a cómo las vayamos resolviendo, de acuerdo a la contención que tengamos, de acuerdo a cómo nuestro entorno también empatiza con eso, son cosas que podemos sacarlas como fortaleza o cosas que nos van a quedar como heridas no resueltas que después se traducen en trauma. Entonces creo que tu respuesta es depende, pero sí yo puedo decir que de la mano de la neurociencia y por qué también es tan importante esta etapa, es porque cuando estas experiencias y estos estímulos adversos se repiten una y otra vez, y no hacemos nada, en el fondo esa arquitectura cerebral
son daños que ya pueden ir quedando en el tiempo y que ya son sostenidos. Son daños que ya se transforman en crónicos. Agreguemos también que hoy día el bullying no se circunscribe solamente a las horas que tú estás con tus compañeros en el colegio. No. El ciberbullying hoy día lo hace 24/7 y se expande a través de las redes digitales y una cuestión que permanece. ¿Qué pasa con las comunidades educativas? Perdón. Me gustaría decir algo. A mí me gusta mucho el tema de la resiliencia. Y por supuesto que su autor, el papá de la resiliencia, es Boris Cyrulnik. Y él, ¿ubican a Boris Cyrulnik? Por supuesto, judío, campo de concentración, Auschwitz, le mataron a toda la familia. Muchos libros. Y ahora es un hombre maravilloso, feliz, que dicta charlas por la vida y tiene una familia adorable. Bueno, él dice que después de un momento tan fuerte que pudiera analogarse de repente con el bullying, ¿no es verdad? De los traumas. ¿Qué te puede ayudar a ir haciendo resignificación y superando? Por ejemplo, algo oí o vi, no sé, que había un cantante que le estaba diciendo a esta niñita que la invitaba a cantar Diego Torres. ¿Cierto? Le mandó un Sí. Entonces, por ejemplo, Cyrulnik dice, o sea, tú estás en un mundo en que es hostil completamente, pero tú puedes también entrar, tratar de pertenecer, el sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, si se puede, si están las condiciones, entrar a un coro de canto, aunque no seas cantante, pertenecer a algún grupo. Pertenecer a algún grupo en que te dé otro sentido, en que haya personas que te acepten, que te den cariño y que tú sientas que eso no se acabó la vida con esa situación, claro, por lo menos tóxica. Un grupo deportivo o lo que tú quieras. Quizás profundizar un poco en eso. Dale. Yo formo parte de una fundación, aquí tengo que se llama Kiri. Y Qué que precisamente linda. se dedica... Kiri es un árbol que habla de Yo la pregunté, resiliencia. no sabía. Es un árbol asiático, es un árbol que puede crecer en condiciones muy adversas, en suelos estériles, en temperaturas extremas, y da una flor morada y es un árbol frondoso. Entonces, qué lindo el significado. Es muy bonito. Nosotros trabajamos con niñez en máximas condiciones de vulnerabilidad, donde se ven mucho estas historias, y actuamos desde la prevención. Y en la prevención, porque ahora estamos hablando del conflicto, pero la verdad es que cuando uno dice qué es lo que se hace, hay que llegar antes. Esto ya es una situación de crisis, acá ya llegamos tarde. ¿Y cómo se previene? Me hace mucho sentido lo que tú dices, que es la pertenencia. Y todos tenemos gustos distintos, todos tenemos intereses distintos, motivaciones distintos. Está el coro, está el deporte que decía la María Luisa. Yo era más científica en el colegio, quizás un taller de robótica. Y yo creo que hay que aprovechar desde el contexto educativo esos espacios para enseñarnos a convivir. O sea, yo creo que acá hay un déficit gigante de que no sabemos cómo relacionarnos bien con otros, de que tampoco sabemos poder leer bien qué nos está pasando, cuáles son nuestras emociones, cómo las gestionamos en contextos difíciles. Y yo creo que esas instancias, esas tribus que se forman, son momentos preciosos, uno, para pertenecer a algo, dos, para tener metas comunes, y tres, para enseñar estas competencias. Y acá voy a meter un poco de evidencia científica que decían al principio. Hay un metaanálisis. Metaanálisis es cuando uno junta todos los papers y publicaciones que han habido, los mete en una juguera y dice, ya, pero la suma y resta, porque un poco publicaciones hay para todo. ¿Cuáles son como de los factores decisivos hoy día en el sistema educativo que van a definir cómo es una trayectoria? Si es exitosa o no, cómo me va a ir en el colegio. Podemos discutir si las notas son importantes o no, pero igual hay un sistema que se mide por eso. Si voy a ser una persona más o menos feliz. Y hay una variable que es crítica, que es el aprendizaje social, de cómo nos relacionamos, y el aprendizaje emocional. En ese estudio son más de 200 estudios científicos que se consideraron, de más de 270.000 estudiantes. Increíble. Y mostró que era decisivo para una salud mental, para tener mejor rendimiento académico y, en el fondo, para poder tener trayectorias de vida más saludables. Pero quiero volver a una pregunta que quedó en el aire, que tiene que ver con las comunidades educativas, porque ahí tenías tú das una luz, Florencia, respecto a la posibilidad de que tengan grupos a los cuales pertenecer y que les sirvan de referencia para su desarrollo. Pero también los colegios tienen obligación de tener protocolos, pero esos protocolos no siempre se utilizan, no siempre están ahí, se tienden a minimizar. Yo entiendo que probablemente ni un colegio quiere tener un caso grave de bullying dentro de su historial, porque también el resto de los papás se pondrán alerta, pero
¿Qué pueden hacer o qué deben hacer? Se los dejo abierto a las dos. Los colegios hoy día no pueden ser simplemente espectadores de esto. Yo quise ordenar un poco eso. Hoy día yo pensaba en la mañana, sabía que esa pregunta se podía venir. Dije, ¿cómo uno puede hacer un ejemplo? Porque estamos hablando como de estudiantes y probablemente yo sospecho que los que nos están viendo son adultos. Claro, papá. ¿Cierto? Espero que los niños y niñas estén en clase. De hecho, la gran mayoría de los ¿cierto? testimonios que nos llegan son de papá, mamá. O de adultos que... Ya, adultos significativos, que pongamos esa categoría. Claro. Entonces, yo decía, ¿cómo les podemos explicar en algo que los interpele de forma más directa quizás? Porque quizás hoy día no están en el aula viviendo esta situación concreta. Y yo venía en el auto y dije, el auto. Y ya, imaginémonos esta situación. En el auto uno viene estresado, bien apurado, teníamos que llegar acá, algunos teníamos que venir, dejar niños, no era fácil el tiempo, la hora, salía la noticia un 20% más de auto, ya todo difícil. Y entonces yo decía, imagínate que tú vas en el auto, tú vas súper tranquilo, todo controlado, y te ponen una luz roja y tú frenas. Pero el de atrás, que venía probablemente mirando el celular, no frena y te chocan por atrás. Y todo tu día perfecto, no sé qué, ¡pum!, crisis. ¿Cómo uno tiene que hacer para desenvolverse bien en esa crisis? Porque esta crisis es de características distintas, pero es una crisis. Lo primero es lo que tú dices, necesitamos reglas. Si no tenemos reglas del tránsito, ¿de quién es la culpa? O este semáforo, ¿para qué me sirve? ¿Dónde están los protocolos? ¿Dónde están los protocolos? ¿Dónde están los límites? ¿Cuándo se transgrede un límite o no? Y es importante que eso sea claro, porque si no, viene el caos, ¿ya? Entonces, 1, límites. 2, cuando yo choco, yo tengo que saber un poco qué soy. Si soy controlador y con esto voy a explotar, si soy ansiosa, si soy sensible y me voy a poner a llorar. Pero después también tengo que aprender a cómo yo regulo y gestiono eso en esa situación de crisis, porque probablemente si entro en colapso y me bloqueo, no saco nada. O si cuando baje la persona que está atrás, que evidentemente tiene culpa, la agarro a gritos, eso tampoco ayuda. Y por último, cuando se baja la persona de ese auto, yo tengo que ser capaz de empatizar, ¿cierto? Porque es terrible y probablemente en esa situación yo soy más víctima que culpable, pero cada persona tiene sus historias, sus vidas, y si esa persona después sale del auto y está esperando guagua, empiezan miles de factores, pero con este mismo ejemplo, en el fondo, aplicado en un contexto distinto, que es el contexto escolar, necesitamos reglas claras, límites. Necesitamos nosotros aprender a conocernos, cada niño, para poder gestionarse, para poder hablar, como decía la María Luisa. Quizás pasaron 3 años, porque el miedo no lo supo reconocer, porque el miedo le ganó, y necesitamos saber relacionarnos. Claro, pero aquí claramente, Javiera, hay algo que está fallando también de parte del colegio. La superintendencia ya presentó una denuncia de oficio y todo, y está bien, y eso es algo que corre por un carril. Exacto, es que corresponde. El colegio dijo que no iba a suspender la matrícula a estos niños que hicieran bullying, y yo necesariamente no sé si está bien o está mal, probablemente, pero lo que sí me parece que está mal es que llevan 3 años de bullying permanente que no cesa. Y ahí hay algo de responsabilidad en el colegio que no se está haciendo bien. Yo creo que sí. Yo ahora voy a hablar de una manera, nunca sé muy objetiva completamente, pero voy a hablar menos objetiva todavía. Porque yo me dedico a la asertividad, a la comunicación asertiva. Entonces, yo creo que las personas muchas veces en nuestra sociedad no son asertivas. No son asertivas. ¿Y qué es la asertividad? Of course. Es un estilo de comunicación desde el cual tú dices lo que piensas, lo que sientes, lo que opinas, respetándote a ti y respetando a la otra persona y sin ansiedades adaptativas. Entonces, como en un continuo imaginario está la asertividad, en un polo la sumisión, las personas que respetan los derechos de los demás o de todo el mundo y no los propios, y en el otro polo de este continuo imaginario están las personas agresivas, que se respetan solamente a ellas. Entonces, ¿qué pasa? En un mundo, en este, vamos a decir, un subsistema que puede ser el escolar, la asertividad, que yo pienso que debería ser un ramo, no se enseña. Entonces, nunca alguien te ha dicho, o a lo mejor sí, pero muchas veces no se dice, no permitas que te digan tal cosa, no permitas que te falten el respeto. Haz tal cosa, y si el profesor o la profesora no te respondieron o dejaron pasar un tiempo y no pasó nada, tienes que comunicar esto de una manera... O sea, la primera vez uno puede reaccionar y decir, mira, ¿sabes qué? No tienes por qué tratarme mal, no te he hecho nada. Perfecto. La segunda vez, porque no hay que contestar con agresividad, pero sí directamente, y después alejarse de los grupos
que te están haciendo bullying y tratar de estar con otros. Pero eso también es aprenderse a defender. Pero básicamente hay una comunicación, por ejemplo, lo que dice la Mari, la comunicación al interior de los colegios, muchas veces entre intracolegios también hay muchos problemas. O sea, tú no tienes necesariamente un profesor o profesora que sea una profesora o profesor asertivo, que diga, mira, aquí, ¿qué pasó? Veamos, examinemos, ¿se puede llegar a un acuerdo? ¿Por qué pasó esto? O sea, como empezar a desmenuzar antes. Mari, ¿por qué se demoraron 3 años? Yo necesitaría datos, porque si no, es como tirar una cosa al albur. Sí, claro. No sé qué pasó, no sé si los padres se interiorizaron después, si fueron, les dijeron que se iba a arreglar, esperaron 8 años más. Y creo que hay algo que es importante también para decir que la vida no es blanco-negro, y es esta cosa de que si tú vas dotando a un niñito, una niñita que está sufriendo bullying, le vas enseñando también herramientas de asertividad, cómo poner límite, cómo decir no, cómo hacer de repente no, esto no, y reunir personas y decirle, me pasó esto hay que solucionarlo, pedir ayuda, por supuesto comunicarlo a los padres. Todo eso también va ayudando y va forjando un carácter que es un carácter que no es ni sumiso, ni... Qué importante hablar de esto, ¿eh? ¿Te das cuenta que Qué es relevante, importante? que sumamente importante. Nosotros hemos abierto una pequeña ventana para poder plantearles a ustedes este tema. Lo importante es mantener esa comunicación al interior de su hogar y nosotros como padres también tener las herramientas para poder conversar de esto con nuestros hijos y enterarnos no a través de un video, no a través de un reclamo posterior, sino que irnos enterando y acompañando los procesos de nuestros hijos. Es parte esencial de este viaje fascinante que significa la paternidad. Quiero agradecer a Javiera de la Plaza, psicóloga clínica, y a Florencia Álama, científica, directora ejecutiva de Fundación Kiri, que nos han acompañado. ¿Puedo decir una cosa, Sí. chica? Por supuesto. Que creo que es importante explicar sobre la adolescencia, ¿ya? Y en el fondo, ¿por qué somos más susceptibles quizás a tener este tipo de acciones? Y es porque existe una inmadurez, en el fondo, de... nosotros siempre somos como una dualidad entre 2 sistemas, el cognitivo y el afectivo. Y a lo largo del neurodesarrollo, la corteza prefrontal, que es la responsable de ser como el freno, el que controla nuestras acciones, es lo que se desarrolla después. Entonces, ese como control no lo tenemos. Y por eso es tan importante que la comunidad educativa asista, que los papás conversen de esto, porque en la adolescencia les va a costar a ellos más regularse. Por supuesto, qué importante lo que nos han dicho. Gracias, a les ustedes por esta agradecemos invitación. también como mamás, como papás, a las 2, por supuesto, una conversación muy interesante. Que estén bien. Muchas gracias a ustedes. Exactamente.